tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégresen y gócesen en las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Amén. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Leemos todos el 7. Bendíganos Dios, témanlo todos los términos de la tierra. Bendecimos a Dios en esta hora, hermanos. Aleluya. Sigamos adorando y glorificando su nombre. Aleluya. Porque para eso hemos venido, para glorificarle, exaltarle y alabarle. Aleluya. Venimos a gozarnos en su presencia. Cuando siento tu presencia, siento que el cielo viene a la tierra, todo es perfecto. Cuando te siento, viene a mi alma un nuevo aliento. En tu presencia me postro y te adoro. No hay otro lugar donde quiero estar. Es tu presencia, es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia, el deleite de mi vida, mi entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo para mí. Cuando siento tu presencia, siento que el cielo viene a la tierra, todo es perfecto. Cuando te siento, viene a mi alma un nuevo aliento. En tu presencia me postro y te adoro. No hay otro lugar
presencia, amado Dios. Hermanos, no sé si estamos conscientes de lo que dice esta puente. Dice, no importa lo que cueste. No importa lo que cueste, amén. Queremos la presencia de Dios. Queremos su presencia en nuestra vida. Así que esta mañana Dios te está preguntando, ¿qué vas a dejar para que yo entre en tu corazón? ¿Qué es de eso que tengo que despojarme? ¿Qué son esas cosas que tengo que soltar? ¿Qué es eso lo que me cuesta esta mañana para yo sentir la presencia de Dios? Hermanos, y si estamos dispuestos a dar todo esta mañana, acompáñenme a cantar este puente y digamos al Señor, no importa todo lo que cueste. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Otra y otra y otra vez. Mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Si tan solo tocara el borde de su manto, decía alguien necesitado de Dios, hermano. Si estás necesitado de Dios, si quieres sentir su presencia, toca ahora el borde de su manto y recibirás su presencia. Aleluya. Así eres tú, Dios de milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú, oh sí, así eres tú, 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 así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, amado Dios. Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Amén. Sabemos que Él siempre está obrando en nuestras vidas. Aleluya. Él nunca deja de trabajar por nosotros. Aleluya. Por eso le alabamos y le glorificamos su nombre en esta hora. Aleluya. Gloria a ti, amado Dios. Gloria a ti, amado Dios. Gloria en las alturas a ti, amado Dios. Aleluya. Gloria a ti, amado Dios. Te alabamos, te amamos y te glorificamos, amado Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por hacernos sentir tu presencia, Señor, en esta hora, amado Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, le damos a Dios. Bendito Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a pedirle favor al hermano José Pequero y al hermano Julio Molina que nos ayuden a recolectar la ofrenda. Y pasamos al hermano pastor.
que pueda vencer. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer. El velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó. Entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar. Vio un jardinero y comenzó a preguntar: ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está Vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paso está vivo, lo mi triunfa. Paso está vivo, ya no tengo temor. Paso misa con mi futuro, traen el mal digno Señor, vivo poderosamente vivo, poderosamente vivo. Amén. Hoy otra vez desocupe el celular, pero escuche el pasaje bíblico. Hay hermanos que no tienen facilidad de leer o sus labores, bueno, puede escuchar ese capítulo de la Biblia. Amén. Así que hermanos, estamos inundados de palabra de Dios. El que no quiera oír es porque de verdad el corazón se le cerró. Pero que hay palabra, hermano, hay mucho. Gloria al Señor. Así que qué bueno que todos y que se suscriban al canal de YouTube de la iglesia. Recuerden que es muy importante porque a más personas estén en nuestro canal, YouTube va a hacer más publicidad y otras personas van a poder escuchar la palabra de Dios. Así que suscríbase, hermanos, no pierde, pero sí gana mucho y ayuda a la expansión
del Evangelio. Amén. Esta semana, hermanos, viene un pastor para predicar la palabra de Dios. Va a estar con nosotros el hermano Edilberto Ortiz. Amén. Él es un compañero, amigo, ha sido misionero en el país de Portugal. Ahora está en Colombia predicando la palabra de Dios. Y él es quien nos va a traer el mensaje esta semana. Así que vamos a tener semana de renovación espiritual. Amén. Con el lema en su presencia. Así que los invitamos a todos. El jueves vamos a tener un tema de renovación espiritual a las 7 de la noche. El viernes tenemos 2 cultos, a las 4 y a las 7 de la noche. El viernes tenemos 2 cultos, 4 y 7 de la noche. El sábado también estará el hermano y el domingo tendremos los cultos que normalmente tenemos. Amén. Así que, hermanos, vamos a llenarnos de Dios. Amén. Amén. Vamos a llenarnos de Dios. Cuán importante es que busquemos a Dios. Usted no pierde, gana demasiado. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, hemos tomado la ofrenda. Yo quiero invitarles, vamos a orar a Dios por los que cumplen años. Amén. Y por las peticiones. Amén. Estén de pie, tengan la bondad. Vamos a orar por las peticiones. Hemos venido orando, hermanos. Hay hermanos nuestros que están enfermos, no están aquí con nosotros. Vamos a presentarles delante de Dios. La hermana Lisette está en Holanda, le practicaron una cirugía. Vamos a orar por nuestro hermano Richard, nuestra hermana Angie también. No dejemos de orar por ella, Dios conoce la petición. Nuestro hermano Rufo, amén. Gloria a Dios. Hay hermanos que están, otros hermanos que están enfermos. Vamos a presentarles delante. Dios conoce las peticiones. Amén. Hay hermanos que a veces se reservan el nombre y no hay problema. Estamos también orando por ellos. Dios los conoce y vamos a pedirle a Dios que les ayude. El hermano Francis Hart, vamos a orar por él. Por Lisa Margarita, vamos a orar por ella también, que Dios la ayude. Vamos a orar por una amiguita de Mercy, Juvenis. Amén. Ella vino esta semana y me dijo, pastor, mi amiguita está enferma. Así que vamos a orar por la amiguita de Mercy. Amén. Que Dios la ayude. Amén. Vamos, aquí dice, pido oración por la salud de mi hijo Anthony y mi madre, que sea Dios dándoles salud. Aquí dice, quiero orar por mi suegra Cecilia por salud. Gracias, Bea, todavía. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en favor también aquí. Vamos a orar también por la hermana Ana. Ella es una hermana de Colombia, nos ha pedido oración. Una hermana de la hermana Ruby. Amén. Que Dios sea obrando. La hermana Vicky también está enferma. Oremos por ella, que Dios la ayude, por su esposo. Dios conoce todas las peticiones. Amén. Vamos a orar por nuestros hermanos. Hermanos, Dios es grande y Dios es bueno. Levanten la mano los que han visto milagros de Dios en su vida. Eso tiene que llenarlo a uno de fe. Porque Dios obra, sana, hace milagros, hace prodigios. Amén. Lo que tengo que hacer yo es creerle a Dios. Créale a Dios y Dios va a obrar. Vamos a orar. Levante sus manos. Señor Jesús,
Dios todopoderoso, Padre Santo, Dios maravilloso, tú eres bueno, eterno, bendito. Ayuda, Dios, estas peticiones que hemos mencionado, Señor. Estos hermanos, Dios, que están enfermos, que están necesitados, que están angustiados, que están afligidos, que tienen problemas, que tienen necesidades. Yo te ruego, Dios, que tú les ayudes, Señor, que tú les des la fuerza, les des salud, restablezcas a los que están enfermos, los que han sido operados. Dios, ayúdales, te lo ruego. Extiende tu mano bendita sobre sus cuerpos. Oh Dios eterno, te ruego, ayúdales, Señor. Glorifícate, sana a los niños que están enfermos, Señor. La niña amiga de Mercy, Señor, ayúdala. Obra, glorifícate, extiende tu mano, Señor. La niña Alex, Señor, hija de nuestra hermana Carolina, ayúdale, Dios eterno, glorifícate, Señor. Cada petición de tus hijos, Dios, en tus manos la colocamos. De los amigos que están aquí, Señor, sus problemas, sus peticiones, sus angustias, sus necesidades, ayúdales, Señor. Oh Dios, hay necesidad, hay problemas, hay aflicciones, pero yo te ruego que tú obres, que tú sanes, que tú intervengas, que tú te glorifiques, Señor, que tú obres de manera especial, Señor. Te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad.
hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar en la casa de Dios, puedo cantar y disfrutar que somos libres. Sí, Señor. Somos libres por su sangre. Libres soy, que somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy, libres soy. Gloria a Dios. Dele ese aplauso al Señor. Qué lindo es adorar a Dios. Qué lindo es reconocer la grandeza de Dios. Pero qué sabio es hacerlo. Amén. Qué sabio es cuando usted y yo, hermanos, le damos la gloria a Dios. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, tengan la bondad. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. Hermanos, les recuerdo también que los martes tenemos Escuela Vida Nueva. Todos los recién bautizados, hermanos, deben venir a la Escuela Vida Nueva. Pero también hemos extendido la invitación a los que quieran venir a ella. Amén. Así que, hermano, es importante crecer. Este martes teníamos como unos 20 hermanos en la Escuela Vida Nueva. Amén. Así que me alegra mucho y qué bueno que ellos puedan avanzar y puedan crecer en su vida cristiana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Leámoslo todos a una misma voz. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15, todos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos, que Dios nos bendiga esta mañana con su palabra. Amén. Amén. Hermanos, hemos venido este mes hablando sobre los eventos futuros, ¿sí? Amigos que están aquí, cuando hablamos de eventos futuros, estamos hablando de lo que viene de aquí en adelante. Amén. Y yo quiero decirle a usted algo que está aquí esta mañana, a quienes están en las redes sociales escuchándonos,
a los hermanos que están en San Martín, también conectados, a quienes los saludamos en esta mañana. No dejemos de orar por San Martín. Amén, hermanos. Voy a viajar en estos días para acompañar a los hermanos en San Martín y estamos orando a Dios porque ese país es una obra en proyección. Amén. Y tenemos fe que Dios nos va a permitir que haya pronto un misionero en San Martín. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Les decía que hemos venido hablando de este tema y quiero decirle algo a los amigos y a los hermanos. Es importante que usted y yo y cada persona entendamos que Dios un día va a juzgar al mundo. Y esto es importante, amigo, que usted que está aquí lo entienda, y gracias a Dios porque usted está aquí. Porque hay gente que a lo de Dios no le da importancia y están en un problema muy serio. El problema del mundo es no haberle dado importancia a Dios. Así que la Biblia dice: por cuanto no quisieron darle la gloria a Dios, Dios los dejó. Ellos se extraviaron. El mundo está perdido porque el ser humano se ha creído Dios. El ser humano se ha creído Dios, se ha creído dueño. Su orgullo lo ha llevado a pensar que él es autosuficiente. Pero hermano, nosotros seguimos siendo seres humanos frágiles, débiles, con problemas. Vea, yo solo me arranqué esta semana un cuerito aquí de la uña y ahí mismo se me hinchó el dedo. Se me hinchó el dedo y le incomoda a uno y le fastidia. Una cosita de eso, para uno pensar que no necesita a Dios. Para uno pensar que uno se mueve en este mundo como quiere. No, hermano, una persona inteligente dirá: hay un Dios, hay un creador, alguien que le dio orden a todo lo que existe. Hermano, este universo tiene un orden. Los científicos se preguntan acerca de la ley de la gravitación y no la entienden. Los científicos dicen: la ley de la gravitación es algo increíble. Y por eso es que usted y yo podemos caminar aquí y no nos elevamos. Porque alguien le dio un orden a esto y le puso un sistema. Amén. ¿Ha visto la gente, los astronautas cuando se van al universo, salen de la Tierra, tienen que andar con unos trajes y quedan flotando en el aire y no pueden estar como nosotros normalmente? Porque alguien le dio a este planeta Tierra una ley de la gravitación. Pues ese alguien es Dios. Pero el ser humano ha querido desconocer a Dios. Y yo quiero decirle, yo puedo desconocer a Dios porque lo diga, o decir que creo en Dios, pero no obedecerle, también lo desconozco. Mi hijo me puede desobedecer a mí porque me diga: no le voy a hacer caso. Con esa expresión me está desobedeciendo. Pero también me desobedece cuando yo digo algo y aunque no me dijo no lo hace. Es igual, es un desobediente. El ser humano ante Dios está lejos y ha desobedecido a Dios y se ha burlado de Dios, aunque la gente diga creer en Dios. Y esto, hermanos y amigos, es muy importante. Porque yo quiero decirle algo: el ser humano estará ante Dios un día. Amén. Dígale a su vecino: estaremos un día ante Dios. Dígaselo un momentico, hermano. Amén. Miren,
Le voy a hacer un resumen cortico de lo que hemos predicado estos días para que ustedes, los que vienen hoy por primera vez, tengan un contexto. Amigos, la Biblia dice que a Jesús le preguntaron: ¿cuándo será tu venida y el fin del siglo? Jesús le dijo a los que le hicieron esa pregunta: cuando ustedes vean señales en el cielo, en la tierra, en el mar, cuando escuchen de hambres, guerras, pestes, terremotos, enfermedades, cuando la multiplicación de la maldad se sature, cuando la ciencia haya aumentado, escuchen, estoy cerca. Y déjeme solo decirle, porque hay personas que creen, hay gente que dice, pero toda la vida han habido guerras, toda la vida ha temblado. Sí, pero haga un stop. Este tiempo que estamos viviendo hoy, las guerras han escalado a guerras mundiales. Y vivimos en este tiempo latente un peligro de una tercera guerra mundial. Se lo dicen a usted todos los días en las noticias. Y Rusia amenaza que va a tirar bomba nuclear. Hermano, y el día que suelte eso, se acaba esto. Pero, escúcheme algo. Ese es uno de lo que el Señor dijo. Cuando vean escenarios de ese tipo, pestes, acabamos de pasar el coronavirus. Y ya dicen que viene otro. Dios nos guarde, pero así es, hermano. Y la gente y los países que odian a otros países, esos son mecanismos que sea porque venga natural y si no ellos lo tiran, porque les va a funcionar eso mejor que tirar armas. Así que eso es un arma que la gente del mal la tiene ahí. Un virus es algo que la gente que quiere hacer el mal lo tiene como una herramienta guardada. Pero la Biblia también dice de la multiplicación de la maldad. Hermano, ¿había usted visto alguna vez antes en su vida que le quieran dañar la mentalidad a sus niños? Nunca. Ahora quieren arrancarle a los niños y quieren llevarlos a que si ellos quieren se operen. Y un niño de apenas 4 años le dicen desde los gobiernos de alto nivel, le dicen que es que al niño hay que darle libertad para que se opere y se cambie el sexo. Pero hermano, si un niño de 4, usted y yo a los 4 años, yo estaba, hermano, era jugando, haciendo daños, pero nunca pensando en cosas perversas. Amén. Pero hoy los que debiéramos estar o los que deben ayudar a la formación de los niños les están enseñando cosas malas. Amigo, pero eso no es todo. La Biblia dice: la ciencia aumentará. Los que oyen noticias saben que hoy está la inteligencia artificial. Y eso, vea, solo para que usted entienda algo, lo que tenemos aquí hoy, esto, a lo que vino ya, es nada, para que usted entienda cómo la palabra de Dios se cumple. Acaba de decir Elon Musk, bueno, el hombre considerado el hombre más rico del mundo, con 1000 científicos más, acaban de firmar una carta. Y la carta que firmaron es: detengan ya la inteligencia artificial, hay que detenerla ya, porque la inteligencia artificial es que crearon robots con capacidades iguales a las nuestras. Entonces, los que están en la cumbre de la ciencia, ellos mismos dicen: eso hay que detenerlo ya, porque los robots
ya son capaces de hacer cosas igual a los seres humanos. Y le preguntaron a un robot, para que usted entienda lo grave que está esto: ¿cómo podríamos matar más fácil a la humanidad? Y la inteligencia artificial de una le dijo, la misma inteligencia artificial dijo, hagan esto, esto y esto y esto, y haga. Hermano, esto está salido de tono. Le hicieron preguntas a la inteligencia artificial, preguntas de solo humanos, de sentimientos, y dio respuestas como humanos. Porque antes robots llevamos mucho tiempo con ellos, pero ellos los ponían a servir un tinto. Hay países donde usted ya no necesita, donde usted ya no hay una persona que lo atiende. Usted entra a un lugar y el robot lo atiende y él le pasa el café, él prepara cosas. Las fábricas tienen robots, ya muchas empresas, en muchos países las personas solo cumplen unas funciones, los robots hacen otras funciones, ya no necesitan a muchos seres humanos. Hermanos, este es un tema sumamente delicado, pero eso está en la palabra de Dios. Usted y yo veremos si creemos o no, pero lo que sí es que estas señales se cumplieron. Eso quiere decir, hermano querido y amigo que está aquí, que a Jesús le dijeron, ¿cuándo será tu venida? Y él dijo, cuando vean esas señales, habrán dolores de parto. Dolores de parto significa que todavía no ha nacido el bebé, pero que ya está pidiendo salir. Pues el Señor dijo eso. Pues yo quiero que usted entienda esto. Las señales las estamos viviendo. ¿Qué estamos esperando? Que el Señor arrebate su iglesia. Y amigo, eso lo dice la Biblia, eso no lo dicen los cristianos, ni nosotros, ni es un invento nuestro. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la Biblia. Hermano y amigo, si Dios, las señales están cumplidas, si Dios levanta su iglesia hoy, puede ser mañana, puede ser la semana que viene, porque como Dios no dijo cuándo, sino que dio las señales. Si Dios levanta la iglesia hoy, y yo quiero decirle, iglesia no es el que viene a culto, porque eso sí es bueno aclarar. Iglesia no es el que viene a culto, iglesia es aquella persona que oyó la voz de Dios, le dolió el corazón por haberle fallado a Dios, se arrepintió de corazón, porque hay gente que dice que se arrepintió, pero anoche estaban en las discotecas bailando y haciendo de todo y lejos de Dios, no se han arrepentido. Iglesia es aquel que se bautizó en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, como lo dice la Biblia. En Hechos 2:38, en Hechos 8:16, en Hechos 10:48, en Hechos 19:5, en Hechos 22:16. Todos esos versículos dicen que el bautismo es en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre que hay sobre todo nombre. Iglesia es aquel que obedece a Dios, se arrepintió, se bautizó, se llena del Espíritu Santo y vive una vida en obediencia a Dios. No conforme a su evangelio, conforme al evangelio de Dios. Porque el mundo y muchas personas creen a su manera. Amigo, yo no puedo creer a mi manera. Hermano, yo no puedo creer a mi manera. No podemos creer a como nos parezca. Ese es el problema del mundo. Y el evangelio no es de William, es el evangelio de Jesucristo. Amén. Pues esos que son iglesia, el Señor prometió que volvería por ellos. No un pastor, el Señor. Y todas las señales están cumplidas. Amén. Así que estamos esperando que Dios arrebate su iglesia. Pero escúcheme algo.
Si Dios arrebata a los que le acabo de decir, iglesia, y si usted todavía no está en ese grupo, yo lo invito, decídase. Amigo, si usted todavía dice, uy, Dios mío, yo no lo he hecho, yo le invito, tome una decisión. Decídase, porque si Dios cierra esta puerta, hace 8 días les prediqué, llorará el mundo, correrán de mar a mar, pedirán ayuda. Dios les dirá, tuviste oportunidad y la dejaste. Escogiste tus amigos, preferiste irte a bailar, preferiste irte a hacer tal cosa, preferiste irte de rumba, preferiste hacer todo menos lo que tenías que hacer. Si Dios hoy levanta su iglesia, hermanos, si Dios hoy otra vez su iglesia, amén, porque yo conozco cristianos que pegan sus bailaditas, no son tan cristianos, ellos creen pero no lo son. Vea, hermano, un cristiano no escucha música mundana, un cristiano escucha música cristiana. La música mundana te invita al pecado, te invita al sexo, te invita a la hechicería, te invita a la brujería, te invita al alcohol, te invita a la droga. Y hay gente que vive escuchando esa, pues claro, se va a destruir, lo va a destruir. Los cristianos escuchamos música cristiana, no lo inspira a adorar a Dios. Cuando usted escucha esas canciones, no le dan ganas de llorar y alabar a Dios y de decir, wow, Dios es lindo, y usted siente la presencia de Dios, aleluya. Hermano, los cristianos nos hemos separado del mundo. Es que los cristianos somos seguidores de Cristo, jóvenes. A veces nuestros jóvenes por ahí con los audífonos puestos y están escuchando esa Shakira y a otro combo por ahí. Pues esa gente está perdida y se va a llevar al resto con ellos. ¿Y qué le da a usted Shakira? Nada, pero usted es un fan de ella. Pues vas a perder. Hermanos, si Dios nos levanta, entienda que la iglesia estará con el Señor en el cielo. Y el primer evento en el cielo será el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo nos van a recompensar todo lo que hayamos hecho para Dios. Usted le entregó la vida a Dios, le sirvió, se sacrificó, tuvo que renunciar a cosas por Dios. Hermano, Dios le va a recompensar todo. Amén. Pero escúcheme, después de ese evento en el cielo iremos a las bodas del Cordero con el Señor, donde llevaremos toda la recompensa, los galardones, lo que hicimos. Dios nos lo recompensará y será como el vestido de novia que llevemos a las bodas del Cordero. Pero mire esto, mientras los hijos de Dios, jóvenes y hermanos y amigos que están aquí, están en el cielo celebrando eso, el mundo entró en el día de la ira. El que no se fue en Dios, con Dios, entrará en el día de la ira de Dios. La Biblia dice que se llama esa semana 70 de Daniel la semana del juicio, de la ira, del tormento, del dolor, de la algazara, del desespero, de la angustia, del juicio. Mire la diferencia entre ser un hijo de Dios y no serlo. La gente a veces cree que nosotros que estamos acá estamos, así nos dicen. Mi tía me decía a mí, yo les he dicho, cuando yo era un muchacho, mi tía me decía, mijo, es que usted con esa cara apenas para que se vuelva evangélico. ¿Sabe lo que me quería decir, no? Pero mi tía murió sin Cristo. El camino dirá cosas diferentes. Así que mi tía, para burlarse de mí, me decía eso. Pero lo que estaba haciendo era, en cierta manera, burlarse de la fe y del evangelio. Cuando los padres de ella fueron grandes cristianos, mis abuelos fueron muy buenos cristianos,
Pero mi tía, hija de ellos, se burlaba de la fe y murió alejada de Dios. Pues ella un día se dará cuenta que lo de ella fue el error y que los que seguimos a Dios estábamos en lo correcto. Hermanos queridos, esa semana 70 de Daniel, la Biblia la describe como una semana de juicio, de dolor y de angustia. Pero yo hoy quiero hablarles de un último evento que vamos a hablar hoy, y se llama el juicio del trono blanco. Repitan conmigo, por favor, el juicio del gran trono blanco. ¿Sí? Pues la Biblia nos dice, y yo quiero que esto usted trate de aprendérselo, por favor. Es muy fácil. La Biblia nos dice que van a haber diferentes juicios en la Biblia. Y escuche lo que quiero que se aprenda. Nada, nadie, absolutamente nadie se quedará sin darle cuenta a Dios. Nada, nadie, absolutamente nadie se quedará sin darle cuenta a Dios. Y eso sí debe llamarnos la atención a todos los cristianos para cuidar esta salvación. Y a los amigos, a que usted diga, caramba, todos, sí, todos. Y Dios conoce, antes de que usted piense, Dios ya conoce su pensamiento. Así que no hemos pensado y Dios sabe. Yo no tengo excusa ante Dios. Lo que pasa es que los hijos de Dios, igual de pecadores a los otros allá afuera, pero un día cuando nos hablaron de Cristo, le pedimos perdón. Lo aceptamos y le pedimos perdón y nos arrepentimos de lo malo, nos bautizamos, nos llenamos de su Espíritu Santo y vivimos para Él. Pues esos son hijos de Dios y esos son los que van a ser salvos. Amén. Pero hermano, yo quiero que usted mire lo que le acabo de decir, que nadie, nada, nadie, absolutamente nadie se quedará sin ir o dar cuenta a Dios por todo. Y yo quiero que lo mire en la Biblia, el Salmo capítulo 96, 13. Acompáñeme a leerlo, por favor. Salmo capítulo 96, 13. Vamos a leerlo todos, todos. A ver los niños que están así juiciosos. Oiga, los niños hoy están muy juiciosos. Amén. Vea, con Biblia en mano. ¿Dónde está Germán David que traía la Biblia esta mañana? A ver, eso, véalo. Vea, Alejo allá también está, pero juiciosísimo. Amén. Vea, acá las niñas, vea, tomando nota con Biblia en mano. Hermano, que usted no se vaya a entretener. Hoy los niños nos están dando ejemplo a nosotros. Amén. Que los niños nos sigan dando ejemplo. Amén, hermanos. Van a leer todos conmigo este versículo. Delante de Jehová que vino, porque vino a qué? Juzgará al mundo con qué? Y a los pueblos con su verdad. Yo quiero que me escuchen dos cosas de este versículo. Dios juzgará al mundo con qué? Vea, el que Dios juzgue con justicia para la iglesia es una bendición. ¿Por qué? Alguien que me diga por qué. ¿Por qué es una bendición para la iglesia que Dios juzgue al mundo con justicia? ¿Por qué? Porque cuando Dios nos juzgue o juzgue el mundo con justicia, a usted lo va a juzgar por todo lo bueno que usted hizo, por haberse acercado a Él, por haberlo buscado, porque usted se acercó a Dios, se volvió hijo de Dios. Así que la manera de Dios juzgar con justicia beneficia a la iglesia. Pero el que Dios juzgue con justicia al que no buscó a Dios, lo metió en problemas. Porque el problema es que no le va a rebajar una línea. A usted que es hijo de Dios le perdonó todo.
Pero no porque Dios sea injusto, es que usted aceptó el perdón antes de que Dios cerrara la puerta y la oportunidad. Pero la gente ha rechazado a Dios. Dígale que nos vamos para culto y dicen, no, que me voy por allá. Y a las 10 de la mañana, ¿qué tal a esa hora? Estoy durmiendo la de anoche apenas me estoy despertando de lo que hice anoche. Pues Dios le dirá, te voy a juzgar y no tendrás rebaja de una línea, porque Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con no con la verdad nuestra, sino con la de Él. ¿Sabe cuál es la verdad de Dios? Esta. Así que hay gente que le va a decir a Dios, Dios, pero yo no era tan malo. Vamos a ver cómo no era usted tan malo. ¿Qué dice mi verdad? Porque la verdad nuestra, la gente dice que hay dos verdades, la que cuentan y la verdad verdadera. ¿Me comprende? Hermano y amigo, pues seremos juzgados por la verdad verdadera. Y la verdad verdadera no es la suya ni la mía, es la de Dios. Y Dios lo conoce todo. Amén. Amén. Así que note, el mundo será juzgado con justicia y con la verdad de Dios. Por eso usted que está aquí, que hoy es un hijo de Dios, que le han sido perdonados sus pecados, hermano, celébrelo. Disfrútelo, cántelo con alegría. Cuando usted le cante a Dios, diga, es que yo tengo salvación. Hermano, eso vale más que tener casa, que tener carro, que tener dinero. Porque hay gente que con casa, carro y dinero se van a perder porque despreciaron la salvación de Dios. Pero usted que está aquí, valore esta salvación, enamórese de Dios. Niños, jóvenes, hermanos, amigos, enamorémonos de Dios. Aleluya. Acompáñeme a leer Hechos capítulo 17 verso 31. Le estoy mostrando que el mundo va a ser juzgado. Y a esto hay que prestarle atención, hermano. Mire lo que dice la Biblia. Por cuanto ha establecido que un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ha establecido un día que, ¿qué, hermanos? Que juzgará al mundo con justicia. Eso quiere decir que a Dios no se le va a correr una línea, hermanos. La pesa de Dios es exacta. Amén. Y nadie podrá burlarse de Dios. Dios no se equivoca. Leamos Romanos 2:16. Ayúdenme, por favor. Si tiene sueño, léalo usted más duro. Amén. Porque usted no se puede dormir hoy aquí. Un juicio encima y uno durmiendo. Ahí sí estamos graves. Un juicio de lo que dice la Biblia y uno durmiendo. Y en el templo, Dios mío bendito. Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué? ¿Sabe, hermano y amigo? Dios va a juzgar lo que los hombres escondieron, que nadie se dio cuenta. No hay nada que esté oculto ante Dios, nada. Hermano y amigo, no hay nada, absolutamente nada que se pueda esconder ante los ojos de Dios. La gente ha escondido cosas, ha sobornado, ha tapado cosas, ha guardado cosas, tienen cosas en lo secreto. Pues ese día Dios juzgará a los seres humanos sus más íntimos secretos. ¿No será mejor uno decirle a Dios que le perdone antes que llegue ese día? Claro que sí, hermano, porque a usted y a mí Dios nos ha perdonado. Quiere decir que no vamos a ir a ese juicio. Ese juicio es para aquellos que no han querido y que no han tomado la decisión de arrepentirse, de bautizarse y de llenarse de la presencia de Dios. Ellos van a ir a ese juicio. Pero mire, Dios juzgará los secretos. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? No al evangelio suyo, ni al mío, a este evangelio. ¿Sabe por qué? Porque la gente, vaya si usted hoy hablando por Aruba y cada persona tiene un evangelio.
¿Sabe qué le dice uno a la gente cuando le dice, vamos a buscar a Dios? Que la Biblia dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sabe qué le dice la gente que tiene su propio evangelio? Yo creo en Dios y yo no necesito ir a una iglesia. Esa persona tiene su propio evangelio. Ah, no, eso es usted. Mire, los que tienen que orar tanto son los pecadores. Ese es el evangelio de esa persona. Pero Dios nos va a juzgar o va a juzgar al mundo por su evangelio. Amén, por el de Él. Y hermano y amigo, por eso no fabriquemos nuestro evangelio. Y hay personas que han fabricado su evangelio. Y hay iglesias que han fabricado su propio evangelio. Y hay personas y sociedades que han fabricado su propio evangelio. Pero hay un solo evangelio, dijo el apóstol Pablo. No que haya otro evangelio, sino que hay quienes pervierten el evangelio. Hermano, hay un solo evangelio y es el evangelio de Jesucristo. Y este evangelio de Jesucristo, usted y yo estamos llamados a obedecerlo y a seguirlo. Y el que quiera ser salvo tendrá que seguir este evangelio. Ah, pero es que en tal parte me permite. Sí, a usted le puede. Mire, hay gente, hay iglesias donde la gente fuma, bebe, toma, baila, se embriaga, tienen 2, 3 mujeres, viven de cualquier manera. Anoche hicieron, pero ellos son cristianos. Sí, y de verdad son cristianos, pero para ellos, pero no para el Señor. Porque alguien que es cristiano para Dios es diferente. El que de verdad es cristiano ha nacido de nuevo. El que es hijo de Dios, hermano, se identifica con Dios. Amén. Los hijos de Dios, hermano, les decía, no escuchamos música mundana, escuchamos música cristiana. Amén. Yo escuché una señora un día que me dijo, yo soy cristiana, pero ahí tenía los cañonazos bailables sonando. Y bueno, un día dije que eran como 50 y un hermano mío, pastor, está perdido, pero bueno. Mi pastor le rindió mucho, que no son tanto. Pero hermano querido que está aquí, hay cristianos que son así. Hay cristianos que son así, hay cristianos y hay gente que se llama cristiano pero no quiere que nadie sepa que son cristianos. Así que alguien me decía, es que en mi trabajo hay una persona, ellos dicen que son cristianos pero nadie lo sabe. Si nadie sabe que usted es cristiano, entonces usted no es cristiano. Usted es el único que lo cree. Porque a un cristiano se le nota. A un cristiano lo delata. Hermano, un cristiano, su vida, sus actos, sus hechos, sus palabras, su actuar, su opinar, su vivir, lo delata. Porque él tiene a Cristo en su corazón. El que, escúcheme bien, el nombre cristiano se dio por primera vez a los cristianos de Antioquía y se les dijo cristianos porque eran seguidores de Cristo. Así que un cristiano es un seguidor de Cristo, vive detrás de Cristo, sirve a Cristo, se comporta como Cristo y quiere obedecer a Cristo. Digan amén, hermanos. Dele ese aplauso al Señor esta mañana. Dele un aplauso al Señor. Y mire, es más difícil caminar así, de los que les gusta caminar así, es más difícil esa vida que ser un genuino cristiano. Porque el que camina así tiene que vivir como el camaleón. Escóndase aquí, acomódese allá, venga allá, llega a la iglesia y ahora sí. Pero sale de la iglesia, el amigo lo saluda y ya se desconfiguró porque él tiene que volver a mostrar hermano, es más fácil ser un cristiano. Y el que es cristiano de verdad tiene el reino de los cielos esperándole. Amén. Por eso no nos camuflemos, seamos. Amén. Mire lo que dice Eclesiastés 12:14, hermanos. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra, ¿a dónde? Léanlo duro, ¿a dónde?
a juicio, juntamente con toda cosa que sea buena o sea mala. Amén. Yo quiero que usted entienda algo, hermano. El tema del juicio en la Biblia es delicado. Muchas partes no hablan del juicio. Conforme predicamos del amor de Dios, la misericordia de Dios, la gente debe entender que el tema del juicio en la Biblia es serio. La Biblia habla que habrá juicio para Israel. La Biblia dice que habrá juicio para los gentiles. Los gentiles es todo el mundo que no es israelita, que no son judíos, son llamados gentiles. Así que todo el mundo tendrá que dar cuenta ante Dios. Los israelitas, los ángeles caídos también tienen juicio. Amén. Y hermano, y el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco, hermanos, permítame decirle, a ese juicio van a ser sometidos todos, escúchenlo bien, todos los muertos que murieron sin aceptar a Jesucristo, porque ellos murieron sin salvación. Así que tendrán que ir a dar cuenta a Dios por sus obras. Y se lo voy a explicar por qué ellos. Los que caminamos con Cristo, si Dios viene hoy, si Dios levanta su iglesia hoy, la Biblia dice que los primeros que se levantarán serán ¿quiénes? Los muertos en Cristo. Así que si Dios levanta hoy la iglesia, los primeros que escucharán el llamado serán los muertos en Cristo. Luego nosotros si estamos, le estoy hablando de hoy, luego los que estén vivos serán levantados con Cristo. Así que los muertos en Cristo y los vivos en Cristo serán levantados. Pero ¿quiénes quedaron? Los muertos que no aceptaron a Cristo, ellos no oyeron el llamado, el sonar de la trompeta, pues ellos se levantarán para el juicio del trono blanco. Ellos serán los que se levanten para ese juicio. Amén. Dígale al hermano que está a su lado, hermano, no es para usted. Dígale, no es para usted, hermano. Tóquelo y dígale, hermano, no es para usted, esté tranquilo. Pero si de pronto sí es para él y está durmiendo, es mejor que hágale ese favor y dígale, hey, despiértate, porque de pronto sí es para ti y no te has puesto cuidado a esto. Imagínense. Amén. Hermanos, ese juicio es para los muertos que no aceptaron a Cristo. Bueno, los muertos no pueden aceptar a Cristo. Los vivos que murieron sin aceptar a Cristo y ahora están muertos, ellos irán a ese juicio. Y hermanos, escúcheme, ¿cuál va a ser el juzgamiento en ese juicio? Dios le va a juzgar con justicia, y eso me causa preocupación a mí. No sé si a usted, pero yo solo pensar en la justicia de Dios, hermano, yo por eso vivo agradecido con la salvación. Yo le digo a Dios, Dios, gracias por la salvación todos los días. Hermano, todos los días. ¿Sabe por qué? Porque me da escalofrío solo pensar que la Biblia dice que Dios juzgará con justicia a los que murieron y no lo aceptaron a Él. Hermano, y escúcheme una listica aquí. Juzgará con justicia a los que murieron y nunca lo aceptaron. Escúcheme, a los que lo aceptaron pero se apartaron. Todos los que están muertos sin Cristo caen ahí. Pero también dentro de esa lista pueden haber cristianos tibios espiritualmente. Porque hay gente que aunque está en la iglesia, hermano, no es ni frío ni caliente. Hay gente que se queda en una tibieza espiritual. Ese juicio será para todos los que rechazaron a Cristo, todos los que sus obras estaban alejadas de Él, pues ellos recibirán algo que la Biblia llama la sentencia de la muerte segunda. Hermano y amigo, la primera muerte es la muerte física.
Pero la segunda muerte es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual consiste cuando Dios al ser humano le separe todo lo que había de él en su vida. El ser humano sentirá algo peor que la muerte, porque es como si lo desconectara de Dios. Y es cuando Dios le dirá: apártate de aquí, hacedor de maldad, al destino eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tú vas a ir allá. Hermano, pecar no es gratis, hermano. Amigo, el pecado que el mundo está haciendo, yo ya se lo voy a mostrar en un momentico. Está escrito todo lo que han hecho y no es gratis. Por eso ser un hijo de Dios y estar aquí, hermano, usted tiene el tesoro más grande que puede alcanzar un ser humano. Usted tiene la riqueza más grande. Usted es el hombre más sabio. Usted es el hombre más afortunado. Usted es el hombre más beneficiado. Amén. Gloria a Dios. Permítame decirle, hermanos, acompáñenme a leer el versículo 11 de Apocalipsis 20. Quédense conmigo, por favor. Todos los niños están aquí conmigo, ¿cierto? A ver, los niños digan gloria a Dios. Amén. A ver, los jóvenes digan gloria a Dios. Amén. A ver, los varones digan gloria a Dios. Uy, Dios mío, están bien. A ver, las damas digan gloria a Dios. Eso sí. Quédense conmigo unos minuticos. El versículo 11 que leímos. Mire, hermano y amigo, mire que esto lo dice la Biblia. Por eso yo quiero que usted entienda, no deje cerrar esta oportunidad. Y Dios quiera que todos los amigos que están con nosotros entiendan, usted está aquí por un regalo de Dios, por una oportunidad que Dios le está dando. Y los cristianos lo que tienen, vea, hermano, gócelo todos los días. Yo le digo a veces, camine por ahí así riéndose, y la gente dice: pues, ¿por qué ríe solo? Y usted, ¿por qué anda tan contento? Y dígale: porque soy salvo. Dígale: porque soy salvo. Que la vean a usted, hermana, cantando allá y silbando, pero no la música por allá de otros cantantes, no. Que la vean a usted adorando a Dios y cantando y alegre en su trabajo. ¿Y usted por qué contenta? Porque Cristo me salvó, porque yo soy una hija de Dios, porque lo que viene para el mundo a mí no me viene, porque soy una hija de Dios. Amén. Pero hay cristianos que a veces viven, hermanos, con la cabeza agachada y tristes. No, usted es un hijo de Dios. A usted no le espera sino el reino de los cielos. Wow, me parece poco, hermanos, es para uno vivir. Wow, me voy para el cielo. Ese coro que cantamos, me voy con él, yo no me quedo con él, me voy. Hermano, eso es para que usted se estalle de la alegría. Amén, amén. Lean conmigo, mire lo que dice la Biblia de este trono, de este juicio. Y vi un gran trono blanco. La Biblia lo describe, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Y mire, ¿quién será el que está ahí sentado? Que el cielo y la tierra, ¿qué? Huyeron. Ese que está sentado ahí es Dios, para juzgar a la humanidad. Y el cielo y la tierra huyeron de delante de Dios. Y es que sabe algo, hermano, donde Dios está, causa temor. Lo que pasa es que nosotros hoy somos iglesia, y usted como iglesia, Dios a usted lo trata diferente y lo escucha y le ayuda. Pero cuando Dios se deja sentir, hermano, tiembla la tierra. El cielo y la tierra huyeron de delante de él. ¿Y qué? Y no se pudieron esconder en ningún lugar. Wow. Versículo 12. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños,
de pie ante Dios. Escúcheme esto. Cuando la Biblia habla de los grandes y pequeños, los muertos, los que estaban muertos, tuvieron que resucitar y levantarse para el juicio. Estaban los grandes y pequeños. Cuando la Biblia dice los grandes, ¿sabe a quiénes se refiere? A los ricos que creían que manejaban el mundo, que andaban en yates, en grandes cruceros, en aviones privados. No me hable nadie que yo manejo todo. Dios dice, no se preocupen, ustedes harán colita también. Grandes y pequeños, reyes, presidentes, ministros, hombres que creyeron que tenían el control del mundo. Hermano, delante de Dios no hay rico ni pobre ni grande. Todos delante de Dios tendrán que pararse en ese día a rendir cuentas ante el juicio. Y los pequeños también se refiere al resto de la humanidad. Y mire, estaban que ese día la gente tendrá que poner de pie. Aquí es mejor ponerse uno de pie y adorar a Dios, hermano. Porque allá la gente no es que si quiere, tendrán que ponerse sin oportunidad. Pero allá estaban todos de pie. ¿Y qué pasó? Y los libros. ¿Sabe cuando dice la Biblia los libros? Todas las obras de cada persona están escritas. Mire, hermano, amigo que está aquí, yo quiero regalarle un versículo para que si usted de los que dice vulgaridades no las vuelva a decir ni en broma, ni en broma. Mateo capítulo 12 versículo 36. A veces también escucho por ahí hermanos que se les quedó por ahí algunas cositas de la gente que tiene algunas expresiones del viejo hombre y tienen un grado pesadito. Eso hay que dejarlo a un lado. Mateo 12, 36. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mas yo os digo que dígalo, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios de toda. Y hay gente que para hablar es vulgaridad, se levantan vulgaridad, están comiendo vulgaridad, están en el trabajo vulgaridad, están jugando vulgaridad, están allí. Dios dice, todo está quedando registrado. Hermano querido, ese juicio, grandes y pequeños estarán ese día dando cuenta, y estarán dando cuenta, versículo 12 de Apocalipsis 20. Mire lo que dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Y qué? Y otro libro fue abierto, el cual es ¿qué? El libro de la vida. Hermano, se abrirán los libros y cada persona le ha registrado Dios toda su vida. No hay nada, hermano, que el ser humano pueda decir que lo librará. Como decía nuestro hermano Jan algún día en una de sus prédicas, excuse y más excusas y más excusas, pero ante Dios no habrán excusas. ¿Por qué? Porque Dios tiene el registro de cada ser humano desde que era un embrión hasta el día de su muerte. Hermano, la deuda que tiene el ser humano con Dios es muy, pero muy grande. Pero también el perdón que a usted y a mí nos han dado, bendito sea Dios, aleluya. Era tan grande nuestra culpa, pero el perdón que nos regaló Dios hoy nos hace hijos de Dios. Wow. Me perdonaron los pecados. Cuántas cosas hicimos, pero no lo perdonaron. Cuántas cosas escondimos, pero a los que vinimos aquí nos los perdonaron. Hermanos, ser un hijo de Dios es lo mejor. Pero será abierto el libro de la vida. ¿Sabe qué pasa con el libro de la vida? Que todos los que oyeron a Dios y su corazón fue sensible y se arrepintieron y pidieron perdón por sus pecados y se bautizaron, ¿en qué nombre?
en el nombre de Jesucristo. Así lo dice la Biblia otra vez. Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 19:5, Hechos 22:16, Romanos 6:3. Así lo dice la Biblia. Los que se arrepintieron se bautizaron en el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo es el único nombre que tiene poder para el perdón de los pecados, hermano. Y que no lo digo yo. Por eso la gente frente a un enfermo ora en el nombre de Jesús, reprenden un demonio en el nombre de Jesús. Pues el bautismo debe ser en el nombre de Jesús. Pues escúcheme bien, hermano. El versículo dice: y fue abierto el libro de la vida, y el que no se halló inscrito, Apocalipsis 20, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, escuche esto, fue lanzado ¿a dónde, hermano? Y el que no se halló inscrito fueron juzgados por las obras que estaban en ellos, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Hermano, ese día se abrirá ese libro. Versículo 13. Ya vamos terminando. Y el mar que entregó los muertos. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano y amigo? Que no habrá nada ni nadie que se quede sin juicio. Hay gente que murió en el mar y nadie se dio cuenta de ellos. Hay gente, quizás usted tenga algún amigo, conocido, familiar que murió, hermano, y que quizás se perdió en el mar. Pues el día de ese juicio el mar devolverá los cuerpos, porque tendrán que ir a juicio ante el alto y sublime, ante el que estaba sentado en el trono. Y dice la Biblia, hermano, y la muerte y el Hades, ¿qué? Entregaron los muertos que había en ellos. Y escuche lo que dice el verso siguiente, versículo 13. Todavía, versículo 13. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron ¿qué? Cada uno según sus obras. Hermano querido, ¿no cree usted que es un privilegio estar aquí? Porque usted no va a ir a eso. A usted le arreglaron la cuenta. ¿Alguna vez usted ha ido a pagar al restaurante y alguien le dice: a mí me ha pasado, gracias por todos los que me han librado, pero a mí me ha pasado eso mucho? Tranquilo, pastor, ya está cuadrado. Eso hizo Dios con usted. Usted sacó para pagar y Dios dice: ni tienes cómo ni puedes hacerlo, pero yo pago por ti. Su cuenta está arreglada. A usted a veces el señor que le atendió en el restaurante le dice: tranquilo, váyase. ¿Y cuánto le debo? Váyase, está cuadrado. ¿Sabe qué es lo que pasa con los hijos de Dios? Dios les dijo un día: no te preocupes, tu corazón arrepentido y tu decisión de seguirme, tu cuenta está arreglada. Yo ya cuadré tu cuenta. Tus pecados han sido perdonados, tu deuda ha sido pagada, tu justicia, tu injusticia ha sido perdonada. Hermano querido, usted y yo hoy hemos sido perdonados. Vea, grite gloria a Dios, hermano. Grite gloria a Dios. Nos perdonaron los pecados. Su cuenta está saldada. No le debo nada. No. ¿Qué sale usted diciendo ahí a todo mundo? ¿Qué sale? Hermana Delia, ¿cómo? Gracias. Y a la persona que lo atendió: gracias. No tengo que nada. Gracias. Y al que le pagó, ¿usted qué le dice? Gracias. Y se va a despedir uno y uno como que dice gracias 10 veces. Pues eso es lo que hay que hacer con Dios. No le pagaron un almuerzo, no le dieron un traje, le perdonaron los pecados y lo está esperando el reino de los cielos, hermano. Iglesia, nos está esperando el reino de los cielos. Wow, hermano, adore a Dios, aleluya, adore a Dios, hermano. Qué lindo, qué lindo. Usted no sabe lo que yo siento
El saber que Dios me perdonó mis pecados, me siento feliz. Por eso esto no lo cambie por nada ni por nadie. Venga a culto, adore a Dios, arrepiéntase, pídale perdón y entréguele su vida. Usted gana. Versículo siguiente, mire lo que le pasó a la muerte y al Hades. Y la muerte y el Hades, ¿qué? Al lago de fuego. Ese lanzamiento allá es la muerte segunda, de la que Dios lo libró a usted y me libró a mí. Nosotros no nos separaremos nunca de Dios. Allá al contrario estaremos más cerca con Él. Wow. Versículo 15. Este versículo, préstele atención. Y el que no, ¿qué? Fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabe por lo que usted, amigo, tiene que correr hoy? Que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. ¿Y a quién inscriben en el libro de la vida? A los hijos de Dios. Aquellos que otra vez escucharon la voz de Dios y obedecieron y le pidieron perdón. Les dolió haber ofendido a Dios y se arrepintieron y se bautizaron en su nombre. Hermano, esas personas, y se llenaron del Espíritu de Dios y que permanecieron en Cristo, pues esas personas, cuando se abra el libro de la vida, ¿dónde estarán sus nombres? Ahí. Y cuando su nombre, ahí está. Pero alguien podría decir, pero es que él fue un pecador. Sí, pero la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, éramos pecadores, sí, éramos culpables, sí, pero un Cordero como inmolado, dijo Juan, del cual yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Él pagó el precio de nuestra deuda. Hoy su nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿No le gustaría darle gracias a Dios un momentico por eso? ¿No le gustaría a usted darle gracias a Dios? ¿Por qué no está de pie y lo aplaude un momento? ¿Por qué no está de pie, hermano? El que no se halló inscrito fue lanzado al lago de fuego. Wow, amigos. Amigos, vamos a orar, pero yo quiero decirle esto último a los amigos. Tome una decisión con Dios. Entréguele su vida a Dios. Siga a Dios. No siga su evangelio, siga el evangelio de Cristo. Esta iglesia se preocupa por enseñarte el evangelio de Cristo. Yo quiero orar por alguien en esta mañana que quiera decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú me perdones mis pecados. Yo quiero orar por alguien. ¿Habrá alguien aquí que podamos orar por usted? Levánteme la mano, por favor. Yo quiero orar por alguien hoy, un niño, un joven, una persona que quiera decirle a Dios: Señor, yo quiero que tú me perdones los pecados. Levánteme la mano a alguien que quiera, que todavía no haya resuelto su vida. Yo quiero orar por usted en esta mañana. El mundo irá a este juicio, pero los hijos de Dios no estarán allí. ¿Habrá alguien aquí que quiera que oremos por usted? Que desde hoy su nombre empiece a quedar inscrito en el libro de la vida. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Esa es una decisión personal. Pero el que quiera ser salvo deberá tomarla. Otra vez, ¿hay alguien que quiera que oremos por usted? Levánteme la mano. Alguien que quiera que oremos por usted, que quiera decirle a Dios: Señor, aquí estoy. Que quiera decirle a Dios: Señor, perdóname, pero yo quiero estar ese día del lado de tus hijos.
Vamos a orar a Dios, hermano. Y vamos a decirle, Señor, gracias por esta oportunidad que nos has dado. Yo quiero invitar a las personas que han levantado su mano, si quisieran venir hasta acá un momento. Quiero invitar a alguna persona de las que ha levantado su mano. Venga, venga, que le queremos regalar una oración. Venga, venga un momentico, que queremos orar por usted. Decirle a Dios que lo ayude. Vamos a decirle a Dios que le ayude. Que usted pueda caminar con Él para el reino de los cielos. Vea, llegaron los niños. Pues vamos a orar por estos niños. Amén. Vamos a orar a Dios por estos pequeños. Que Dios los ayude. Si alguien más quiere venir, venga. Venga y dígale a Dios, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero invitar a algunas hermanas que vengan a orar por estos pequeños. Algunos hermanos, venga a orar por ellos un momentico. Vamos a orar por ellos. Qué bueno, hermanos, amigos, qué bueno estar preparados para ese encuentro con el Señor. Qué bueno estar preparados para ese encuentro con el Señor. Si usted ha estado distanciado de Dios, vuelva al camino, vuelva a la misericordia, vuelva al perdón, vuelva a la gracia. Dígale a Dios que le ayude. Levante sus manos. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias al Señor, hermano. Dele muchas gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias por este regalo tan grande. Dígale, Señor, gracias por perdonarme los pecados. Gracias, Señor, por hacerme tu hijo, tu hija. Gracias, Señor, por inscribirme en el libro de la vida. Gracias por pagar la deuda por mí, Señor, gracias. Gracias, Señor, por pagar una deuda tan grande que había sobre mí. Gracias. Dígale gracias, hermano. Dígale gracias. Dígale, Señor, gracias. A ver, todos los niños, díganle a Dios, Señor, gracias. Dígale, niño, dígale, Señor, gracias por perdonar mis pecados. Gracias, Señor, por la oportunidad de salvación que me regalas. Oh, bendito sea Dios, aleluya, bendito sea Dios. Oh Dios, ayúdanos, Señor, que apreciemos, que valoremos, Dios, que estimemos esta salvación tan grande. Oh Dios. Al mundo otra vez vendrá a juzgar al mundo de toda su maldad. Cuando en su firmamento se ve el resplandor, Aleluya. la tierra temblará, los árboles caerán y el sol no alumbrará. Su iglesia estará en las nubes diciendo: Bienvenido. Oh, wow. Bienvenido, Rey. La iglesia lo estará esperando. Jesús, amén. La iglesia le estará esperando a él. Su iglesia estará Aleluya. en las nubes diciendo: Bienvenido, Rey. Bienvenido, Rey Jesús, amén. Aleluya, aleluya. Lo que rechazaron tendrán que lamentar.
Que Dios nos ayude, hermanos y El Rey amigos. de gloria, que viene con poder, su pueblo redimido, allí se gozará, porque se irá a morar con Cristo mi Jesús por la eternidad. ¡Wow! ¡Aleluya! Que se irá a morar con Cristo mi Jesús por la eternidad. Gloria a Dios. Iglesia estará en las nubes diciendo: bienvenido Rey Jesús, amén. Su iglesia estará en las nubes diciendo: bienvenido Rey Jesús, amén. Su iglesia estará En las nubes diciendo: bienvenido Rey. bienvenido Rey ¡Wow! Jesús, ¡Aleluya! amén. ¡Aleluya! Bienvenido Rey Jesús, amén. Amén, hermano. La iglesia dirá: Rey Jesús, amén. ¿cómo le diremos, hermano? ¿Cómo le diremos? Dígalo duro, ¿cómo le diremos? La iglesia le dirá a su Señor: bienvenido Rey, aleluya. El mundo llorará, pero la iglesia le dirá: bienvenido Rey, aquí te estamos esperando. Gloria al nombre de Jesús. Amigo que está aquí, prepárese, que ese día usted sea iglesia, esté con Cristo, que usted diga: me decidí a amarte, Señor. Bienvenido Rey. Aleluya. Digámosle ese último pedacito: bienvenido Rey. Cánteselo con el alma, dígaselo un momentico. Su iglesia estará Aleluya. en las nubes diciendo: Bienvenido Rey. bienvenido Rey Jesús, amén. Su Aleluya. iglesia estará Gracias, en las Señor.